En su circo del día de hoy, 23 de agosto del 2024, el narcopresidente se ostenta como un fantoche, una persona grotesca, neciamente presumida, fanfarrón, fatuo, farolero y además hediondo, porque apesta por la saliva que arroja al atril presidencial y ya es una queja del ormolécula, que es el que se siente en la primera fila, que ya no aguanta tanta saliva que le avienta a su solapa de su traje que ostenta color verde, que ya lo tiene blanco de pura saliva. Pero esa es una cuestión muy intrascendente. El fondo del asunto es que el narcopresidente se refirió a los empleados del Poder Judicial que están en suspensión de labores y tratándolos como si fueran unos pobres pendejos que no piensan, que no tienen dignidad, que no tienen honor. Les dirige la invitación de que no hagan el ridículo, que si tienen algún problema que se lo hagan saber, que no se dejen manipular, que recapaciten que es una reforma benigna la que pretende el narcopresidente. Y refiriéndose a una crítica del periodista Aguilar, manifiesta que está mal este periodista, que porque no es un dictador, y se empieza a reír como es su costumbre. Pero para estar en contexto de lo que el fanfarrón y fantoche manifiesta en su circo, me permito exhibir sus disparates así. Un llamado, ¿no?, a que los que se están manifestando recapaciten, ya que entren en razón, que no se dejen manipular y que si hubiese alguna afectación a sus intereses, ¿sí?, que presenten específicamente por qué ellos están en contra, porque lo que se está planteando es elegir a los jueces y además no se les va a quitar el derecho a los jueces actuales, ni a los magistrados, a los ministros. Es más, ellos tienen pase directo para ser candidatos. Los nuevos que se inscriban, si son muchos, ¿sí?, la comisión va a revisar si llenan los requisitos, y si son muchos, y se va a elegir un juez y van a haber 200 solicitudes, pues se va a revisar si cumplen con los requisitos, pero si cumplen con los requisitos de 200, 150, ¿sí?, de todas maneras para uno, entonces va a haber un procedimiento de insaculación para ver quiénes van a ir a la boleta, pero no lo va a decidir nadie. Sí, va a ser la suerte. Llenando el requisito, cualquier ciudadano, en este caso abogado, puede participar. Es lo más transparente. Además, dice Aguilar que es una dictadura.
¿quién va a ejercer la dictadura? Solo que esté pensando en la dictadura del proletariado, porque... Bueno, este fantoche lo único que hizo en su circo es cantinflear, porque dijo puras disparates, puras incongruencias, no dijo nada. Lo único que hace es humillar a los trabajadores del Poder Judicial, tratándolos como débiles mentales o idiotas, de que recapaciten, que no se van a violar sus derechos, que no se dejen manipular, como si estuviera tratando con sus solovinos paleros, mercenarios, que se le arrastran y lo lambisconean. No les da la consideración ni el respeto a los trabajadores del Poder Judicial que están defendiendo fundamentalmente la autonomía y la independencia del Poder Judicial, porque la reforma que mandó el narcopresidente al Congreso a modo es para violentar la autonomía y la independencia del Poder Judicial, para que los ministros, magistrados y jueces sean nombrados por voto popular. Y ese solo hecho atenta contra la autonomía de uno de los poderes de la Unión. Efectivamente, el artículo 49 de la Constitución Federal señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que en el poder judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en tribunales electorales, tribunales colegiados, jueces de distrito, etcétera, así como de una judicatura que es la que se encarga de la administración, de la vigilancia y de la disciplina de los integrantes del Poder Judicial, a excepción de los ministros. Y por otro lado, es voluntad del pueblo de México constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Y lo que el narcopresidente está actuando o decidiendo es para atentar contra nuestro sistema político y además intervenir en el Poder Judicial para que él personalmente, aunque le queda un mes para irse a la chingada, pueda usurpar ese poder, así como el legislativo, que ya desde el inicio de su desgobierno ya lo tiene todo manipulado. Y en esas condiciones, pues lo que se dirime es fundamentalmente que está violentando la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y por otro lado, en cuanto a la réplica que le hace al periodista Héctor Aguilar Camín, de que lo acusa de que hay una dictadura, lo descalifica y empieza a burlarse, diciendo que solamente que se trate de la dictadura del proletariado. La realidad es que este es un sujeto ignorante, porque estamos viviendo una dictadura de facto con fachada constitucional. Es decir, que el narcopresidente utiliza la Constitución como un membrete, como una simulación, porque la Constitución la trae
como tapete para limpiarse sus patas y no obedece precisamente lo señalado por los artículos 40 y 49 de la Constitución Federal, porque las dictaduras no solamente se dan como un golpe de Estado, no, también se pueden dar dictaduras constitucionales como la que acabo de explicar. Esto es que se actúa como un abusivo, como un autoritario, pero tiene como fachada la Constitución. Y lo que está creándose es un Estado sin ley. O sea, no existe un Estado de derecho. Más bien existe un gobierno fallido, un narcoestado, porque el narcopresidente es el que sirve a los intereses de la delincuencia organizada. Según dos investigaciones de la DEA en 2006 y 2018, recibió millones de dólares. Inclusive el Mayo Zambada, que actualmente está detenido en Estados Unidos, al parecer porque el señor Rubén Rocha Moya, contando con la complicidad del narcopresidente, permitieron que elementos del FBI y de la DEA violaran la soberanía de la nación y se lo llevaran preso a Estados Unidos. Afortunadamente el Mayo, que es el que le entregó 25 millones de dólares al narcopresidente, ya mandó un comunicado por conducto de su abogado y ya está sacando a la luz pública que efectivamente violaron la soberanía de México y se lo llevaron, y que el señor Rubén Rocha Moya es el responsable de ese delito de traición a la patria, y que además es el responsable de la muerte del señor Melesio Cuen, que era su enemigo político y que acababa de recibir su constancia de diputado electo, además de que fue el rector de la universidad y había un conflicto en dicha casa de estudios, y mediante ese pretexto para resolver ese conflicto fue que se engañó al Mayo y al hijo del Chapo, que de aquí iba a haber una reunión con el señor Rubén Rocha, y fue la forma en que el Mayo cayó en esa celada, y el narcogobernador tuvo como coartada que salió a California, a Los Ángeles, y acreditó con un boleto de avión de que había salido con sus hijos a ese lugar. Es decir, que en pocas palabras estamos viviendo en un estado sin ley, en una dictadura de facto, y además en un narcoestado y en un gobierno fallido. Y para estar en contexto de que el narcopresidente es un mentiroso que no tiene ninguna empatía con los más de 50,000 empleados del Poder Judicial que van a quedar en la calle, más los ministros, los magistrados y jueces, me permito exhibir las intenciones, o mejor dicho, la mala fe, la mala leche, la mala intención del narcopresidente en contra de los funcionarios del Poder Judicial, a los que califica como corruptos y que están al servicio de las minorías rapaces neoliberales y en contra del pueblo. Así. La Corte
como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría. Bueno, es claro que fantoche, grotesco y repugnante individuo es un mentiroso, porque sus palabras no van a ser sostenidas por el narcopresidente en el sentido de que les va a resolver el problema a los trabajadores del Poder Judicial y que le digan cuál es la duda que tienen para resolvérsela, que el señor siempre ha sido un mentiroso, un mitómano, y que esa ha sido su forma de desgobernar al país, que la verdadera intención del narcopresidente es acabar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para imponer una dictadura de facto con fachada constitucional. Pues este señor está actuando por odio, por rencor, en contra de la Corte, y una prueba de que es una venganza es el hecho de verdad increíble, inédito, de que a menos de un mes de que se vaya a la chingada, quiere dejar concluida su obra de haber terminado con uno de los poderes de la Unión, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero lo más grave es que no solamente va a acabar con nuestro sistema político mexicano, de ser una república democrática, representativa, laica y federal, y de que la Suprema Corte es autónoma e independiente, sino que además va a dejar en la calle, en la absoluta orfandad, a las familias de más de 50,000 empleados del Poder Judicial de la Federación. Y la única explicación que yo le veo a más de que es una venganza es el hecho de que este sujeto está totalmente zafado, está totalmente desequilibrado mental, y una prueba de ello es la muerte de su hermano, al que mató con un balazo en la cabeza a José Ramón, y todo porque lo sorprendió fornicando con una yegua en un acto animalesco, grotesco, antinatural, y además que es un acto totalmente reprobable, y que se da porque el narcopresidente no solamente está loco, es un individuo que practica la zoofilia, que le gustan los animales. Ese es el fantoche, el grotesco, el fanfarrón y el bravucón y narcopresidente que está apotronado en la silla presidencial y que quiere seguir conservando el poder, como bien lo dijo Aguilar Camín, porque es un dictador de facto que va a transmitir ese régimen autocrático a una tipa servil, abyecta, lambiscona y arrastrada, que es la corcholata, que se va a apotronar en la presidencia de la República para servir a los intereses del narcopresidente. Y lo más seguro
que el que va a gobernar no va a ser la corcholata, sino que va a ser el narcopresidente en la chingada. Muchas gracias.